I've been here so many times, but I always forget how. He venido muchas veces, pero la verdad es que se me olvida siempre cómo subir aquí al escenario. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Fundación. Estoy encantado de volver. Sí, es verdad. La conversación es buena y vuelves cuando el clima intelectual es agradable y un estímulo, pues buenas razones por las que volver. Así que muchísimas gracias por volver a invitarme. Y gracias también a Deusto, por supuesto, y el grupo editorial Deusto por publicar mi libro. Estoy encantado de verlo publicado en español, no solamente porque sea un público extraordinario. Mis lectores españoles son de los mejores lectores que conozco. No, pero también por el título. Porque antes, cuando lo publiqué en inglés, hablaba de peak human. Y todos pensaron que tenía que ver con el ejercicio, cómo estar en forma, cómo hacer los kilómetros, cómo conseguir una mejor musculatura. Y un colega de mi editor me dijo, si piensan que es acerca del ejercicio, va a vender más y mejor que si piensan que tiene que ver con la historia. En fin, nos quedamos con este título. Pero bueno, sin duda es un título muy preciso. Por otra parte, es un libro que tiene que ver efectivamente con el estar en forma, no como particular, sino como sociedad, como cultura, cómo seguir siendo creativos, cómo seguir siendo dinámicos, cómo seguir siendo innovadores, cómo seguir creciendo. Es un desafío, es un desafío. Los seres humanos necesitan moverse para estar en forma. No podemos parar, porque si paramos nos quedamos rezagados. Lo mismo cabe decir con las culturas y las civilizaciones. No podemos apoltronarnos. Tenemos que renovar constantemente los motores de la innovación y del progreso. Y por eso escribí esta obra. Las edades de oro, efectivamente, momentos en la historia del hombre en los cuales las sociedades consiguieron el éxito, el crecimiento, la innovación y lo que lo facilitó. Así que la pregunta primera es, ¿qué es una edad de oro? ¿Qué es? ¿A qué me refiero cuando hablo de grandes civilizaciones? No pienso en grandes imperios necesariamente. No hablo tampoco acerca de la expansión territorial, porque en ese caso Rusia, cuando intenta invadir a su vecino, puede parecer una gran civilización, pero no lo es si las condiciones de vida no son doradas para esas personas en esas sociedades. Así que a mí lo que se me ocurre es otra cosa, lo que todos anhelamos conseguir hoy. Cómo crear la creatividad, valga la redundancia, cómo animar el deseo de aprender científico, tecnológico, el crecimiento económico, porque las edades de oro son momentos históricos en los cuales ha habido muchísima innovación en distintas esferas, en distintos sectores, de manera simultánea, dando lugar entonces a una mejor calidad de vida para la mayoría de las personas que vivían en ese momento. No para todos, no para todos. Y esto lo tenemos que recordar siempre cuando hablamos acerca del pasado, de la historia. Las condiciones de vida para la mayor parte de las personas en la historia han sido las de pobreza y opresión. Y esto cabe decirlo incluso para las mejores sociedades. Mary Beard, la clasicista que es experta en el Imperio Romano, Mary Beard a menudo ve que cuando habla con un público hay muchas personas que dicen, ¡ay, qué maravilla el Imperio Romano! Hubiera sido maravilloso vivir en ese momento. Y se da cuenta de que piensan que todos hubieran sido senadores o incluso el emperador de Roma. Un puñado de cientos de personas en esa civilización. Más probablemente estas personas hubieran sido paupérrimos, agricultores, esclavos incluso en alguna residencia o mineros. Así que la mayor parte de las civilizaciones durante la historia han dependido de la esclavitud, de la conquista territorial y han dado muy poquitos derechos a las mujeres, si es que se los han concedido. Pero no seamos demasiado relativistas tampoco, porque no es eso lo que veían los vecinos cuando miraban hacia Atenas.
no decían, vaya, vaya, sí que están oprimidos, vaya, vaya, sí que tienen esclavos, porque ellos lo tenían en su casa, todo el mundo tenía opresión, todo el mundo tenía esclavos. Lo que diferencia Atenas, Roma, y esto lo vieron los vecinos, es que durante un cierto tiempo más personas dejaron de vivir así, tuvieron más oportunidades, vivieron de forma más próspera. Y esta es la clave. ¿Por qué sucedió todo esto? Bien, intentando averiguar el por qué, yo creo que vamos a permitirnos una visita al mundo, estas 7 culturas que vamos a repasar en este libro para hacernos una idea y comprender qué es lo que estamos buscando. Nos vamos a Atenas, hace 2500 años. Los estados, ciudad griegos poderosos que nos dan los conceptos de democracia y filosofía. Yo creo que la idea misma de la innovación intelectual procede de ahí, porque había habido sociedades innovadoras antes, ¿verdad? Mesopotamia, Egipto, los fenicios, comerciantes muy innovadores, pero para conseguir la legitimación de sus ideas nobles, las tecnologías, los modelos de negocios, siempre tenían que hacer ver que era una idea establecida hace mucho tiempo. Así es como conseguías el éxito de tus ideas. Decías, es que esto se ha hecho así de toda la vida. Esto ya lo hacían nuestros antepasados, se nos había olvidado, pero ahora lo hemos recuperado. Pero los atenienses fueron los primeros en decir, esto está bien, es aceptable, es virtuoso ver el mundo con ojos nuevos. Es bueno ver algo nuevo, encontrar el patrón de la naturaleza, del ser humano, hablarlo, comentarlo, explicar los descubrimientos a los demás. Así que cuando Aristóteles hablaba acerca de su maestro, Platón, y decía, tenemos que celebrar a nuestros maestros y a nuestros amigos, pero también habló la verdad, porque la verdad es importante también. Y si hay un conflicto, siempre habrá que optar por la verdad. Ese fue un momento completamente novel en la historia intelectual, porque es la vez primera en la que se dice, está bien, es aceptable decir, los antepasados se equivocaban y mis maestros también, porque he visto algo nuevo. Y cuando este espíritu empapa una cultura, veremos que suceden cosas extraordinarias en otros lugares también, en otros campos. La escultura, la arquitectura, las actividades navieras, el teatro, que fueron, por cierto, los atenienses los primeros. Posiblemente lo más importante es que establecieron la ciencia de la historia, porque sin ellos no se hubiera podido aprender mucho si pensamos en Tucídides. Por eso arranco con Atenas. Vamos con la segunda. La segunda es una que toma mucho de Atenas, Roma, la República, el imperio en sus primeros días, los siglos que anteceden a Jesucristo y algunos pocos después en la era de Cristo. ¿Ustedes hoy han pensado en Roma? Que levante la mano quien haya pensado en Roma. ¿Sabéis este meme en TikTok? Al parecer los hombres piensan todo el tiempo en Roma. Están sin parar pensando en Roma. Hay un actor que se disfraza de legionario y que dice, pregúntale a tu novio, a tu hermano, a tu marido, pregúntale cada cuánto piensa en Roma y te vas a sorprender. Pues es así. Lo hicieron. Y bueno, muchas personas han filmado las reacciones y es curioso. Hay quien dice, ay, yo pienso en Roma 4 veces al día porque da mucho en qué pensar. Yo hablé con Gaius Flavius, esta persona que se disfraza de romano, y le pregunté, ¿cuándo piensas en Roma? Y me dice, solo una vez. Empieza cuando me despierto y no dejo de pensar en Roma hasta que me acuesto por la noche. En fin, a lo que va es a que hay muchas cosas que tenemos en nuestro mundo que son legado de Roma. El derecho romano, tantos conceptos, ¿no?, que nos llegan de estas profesiones. Los idiomas, evidentemente. La iglesia cristiana, en sus variantes católica y ortodoxa. Y también cómo construimos las ciudades, la parrilla urbana, ¿no?, el desarrollo, cómo construimos nuestro calendario. Tantas cosas, tantas maneras de ver el mundo que arrancan en Roma. ¿Por qué?
Pues porque consiguieron construir un imperio enorme, una maquinaria que encajaba. Cuando algo sucedía en un lugar, una idea surgía, rápidamente fluía a otro lado. A lo mejor no eran tan innovadores como los atenienses, pero si alguien en el imperio se hacía con una nueva idea, rápidamente viajaba y llegaba a Roma, porque todos los caminos es a donde llevaban, y el Mediterráneo, que era, por supuesto, un lago de Roma. Otra cultura que bebe de Roma y que se considera, de hecho, los antecesores, los antepasados. No pienso en Roma Oriental, pienso en el califato abasí, en Bagdad. Los abásidas construyen esta catedral a finales del siglo VIII. Es un nuevo imperio que encajan las piezas con su comercio y su sistema legal, desde el norte de África hasta Medio Oriente, hasta llegar a Asia Central e incluso rozando Afganistán. Así crean mucha prosperidad. Es una civilización riquísima en el planeta, hace casi 3.000 años, pero también con tremenda curiosidad científica, muy innovadora, la más de su momento, porque lo era. Y esto, desde luego, es muy distinto a lo que vemos en muchos estados que ahora mismo existen en esa región. En términos intelectuales, muy tolerantes, invitaban a todos, todas las fes, todas las creencias, todas las regiones, acudían a Bagdad, a otras ciudades, para compartir sus ideas, porque pensaban que no permitir que entrase la ciencia y el conocimiento era no permitir acercarse al reino de Dios, así que aprovechaban las ideas, la ciencia, y eso lo utilizaban como un fundamento. Y por eso este era el aspecto que tenía Bagdad, por lo menos en las recreaciones históricas. Es un círculo perfecto, honrando a la geometría del favorito de Euclides, del califa. Era su favorito y así honraba a su matemático. Una ciudad que florecía con sus tiendas y con sus librerías. No tenemos que ir más allá que la letra A para ver hasta qué punto estamos en deuda con esa civilización árabe. Álgebra, algoritmo, aritmética, son todas palabras antiguas. Y, por cierto, hablando de palabras árabes, los guarismos también nos permiten los cálculos matemáticos y aritméticos. Y alcohol también, curiosamente, alcohol. Pero en alcohol ahí sí que nosotros nos hemos convertido en los grandes expertos. Y de esto va la cultura, de aprender, de adaptar los descubrimientos de otras civilizaciones. El único competidor en ese momento al califato estaba al otro lado del mundo, al final de la ruta de la seda, China. Conocemos a Karl Marx. Karl Marx dice que en la burguesía había 3 innovaciones esenciales: el compás, la pólvora y la imprenta. Pero por supuesto que no eran ninguna novedad, porque los chinos ya se lo habían inventado todo hacía 1000 años. Tremendamente innovadores durante la dinastía Song, en los siglos XI, XII y XIII. Ese fue el momento en el que verdaderamente prosperaron. ¿Y qué sucedía en ese momento? Pues que contaban con una nueva dinastía que consiguió la estabilidad, control civil por parte de los ejércitos y luego un sistema más basado en la ley. Y esto quería decir que permitieron a los agricultores que fueran dueños de sus tierras, pudieron experimentar con nuevas cosechas, así que el té y el arroz que los chinos normales no habían probado, de pronto pudieron empezar a disfrutarlos porque los agricultores empezaron a distribuirlos y gracias al papel, dinero papel, pues se permitió la creación, la explosión de las ciudades que se llenaron
de personas que abandonaban el campo, dando lugar a más actividad comercial y novedades, maquinaria textil, producción de acero. Europa no llegaría a alcanzarles ni a sobrepasarles hasta el siglo XVIII. Hay historiadores económicos que incluso dicen que los chinos en ese momento, en el siglo XIII, estuvieron a punto de dar lugar a una revolución industrial 500 años antes que los ingleses. Y algunos historiadores dicen que estuvieron muy cerca con ideas nobles filosóficas y culturales, un renacimiento antes de que lo hicieran los italianos. Pero para conseguir el verdadero renacimiento tenemos que ir al auténtico, que es la quinta cultura. El Renacimiento italiano, siglo XIV-XV, lo que sucedió ahí es que ya estaban empezando a plantearse que es extraño que no hayamos podido conseguir tanto como nuestros predecesores durante el Imperio Romano, la República Ateniense. ¿Y por qué es así? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y luego se enteraron lo que estaba pasando en China con Marco Polo, diciéndoles que tenían una gran riqueza, nuevos materiales, unos barcos más grandes, más comercio. ¿No podríamos nosotros hacer algo parecido? Las ciudades del norte de Italia siempre estaban comerciando con las ciudades árabes, aunque eso no siempre le gustaba mucho al Papa, pero seguían haciéndolo porque, como decía el dicho entonces, en Venecia y en Florencia, decían que el comercio tiene que ser llegar hasta las puertas del infierno. Libre comercio, hasta el infierno incluso. Y bueno, qué interesante pensar en esto, ¿no? Con estas guerras comerciales que tenemos hoy. Y no solamente tenían más riqueza, sino que nuevas ideas, innovaciones financieras y los números árabes que hacían que fuese más posible llevar controlada la contabilidad, las cuentas. También comerciaban más y hacían posible que hubiese más descubrimientos. Y también consumían arte, porque si tienes movilidad social, no basta con hablar de tus predecesores, tienes que demostrar lo que eres tuyo. Una forma de hacerlo es pedir a Miguel Ángel que te haga una escultura o a Leonardo da Vinci que te haga un retrato. Así que el Renacimiento nos da muchísimas de esas obras maestras extraordinarias. Pero el Renacimiento, se vio afectado por conflictos religiosos, las guerras en Italia, la contrarreforma, y gran parte de Europa acaba en guerras desastrosas. Ahora, la parte de Europa que es un vínculo entre el Renacimiento y la Ilustración es la República Neerlandesa. Parte del imperio de Habsburgo español y lo que habían aprendido de los ideales españoles acerca de los derechos individuales y mercados libres de la Escuela de Salamanca, y están utilizando estas ideas que han aprendido para liberarse de España en una guerra de 80 años entre la dinastía de los Habsburgos. Y lo más sorprendente es que nadie esperaba que ganasen, porque no tenían nada, no tienen monarquía, no tienen aristocracia, ni siquiera tienen mucho territorio donde puedan cultivar. Y eso les obliga a ser más innovadores y a abrir sus economías y sus universidades a refugiados de otras partes del mundo. Con lo que llegan personas con destrezas, con habilidades, con conocimiento financiero, y algunos de los grandes eruditos, por ejemplo, Spinoza, Descartes y John Locke. Ninguno de ellos eran de la República Neerlandesa, pero todos acabaron ahí huyendo, la familia de Spinoza de Portugal, Descartes de Francia y John Locke de Inglaterra. Llegaron ahí porque en ese momento la República Neerlandesa está más abierta a las nuevas ideas y consiguen salir de la guerra como la economía más rica del planeta.
y con el más importante imperio en el mundo. Y sorprendente, no nos sorprende que hayan salido de ahí artistas como Rembrandt y Remier. Y también hacen algo que a veces olvidamos, porque lo más interesante que hicieron los holandeses fue invadir Inglaterra, porque se sentían constantemente amenazados por Francia y por Inglaterra. Y pensaron, bueno, lo que podemos hacer para protegernos en 1688 es invadir a nuestro archienemigo, Inglaterra, e intentar trasplantar nuestras ideas en ese lugar. Y lo consiguieron. Guillermo de Orange, que bueno, consiguió el apoyo del Parlamento y se convirtió en una revolución muy rápida y conocida como la Revolución Gloriosa por parte de los ingleses, porque fue cuando consiguieron sus derechos. Es mucho más complejo que todo eso, pero lo interesante es que esto es el principio de la angloesfera, que es la era en la que vivimos todavía, creo yo, o hasta muy recientemente, porque ahora estos ideales neerlandeses que venían de la escuela de Salamanca en España, sobre limitar los derechos del poder de un gobierno ejecutivo, liberar los mercados, ahora se convierten en ideas británicas, y cuando los británicos pierden sus colonias en América se convierten en ideales norteamericanos. Y entonces, con ese enorme poder continental y con un conjunto sorprendente de talento empresarial y capacidad innovadora, se convierten en la mayor potencia del planeta, y después de la Segunda Guerra Mundial construye un orden mundial con la ayuda de otras democracias en el mundo que hicieron que el mundo fuera seguro para los ideales de Salamanca y neerlandeses. Y ese es el mundo en el que seguimos viviendo. Pero por todas sus perfecciones era un orden mundial en el que intentamos resolver los conflictos a través de negociaciones en vez de a través de buques de guerra. Y con una comunicación libre, comercio libre, mares abiertos, que hacía posible que más y más países no estuviesen mirando por encima del hombro para ver si los vecinos les iban a atacar. En vez podían centrar sus energías en crear más conocimiento, más capacidades, más riqueza. Y por primera vez esta era de oro es global, ya no es regional, y vemos su impacto en todo el mundo. En estos últimos 200 años hemos reducido la pobreza extrema de casi el 90% de la población mundial a menos del 10% hoy en día. Hemos aumentado la esperanza de vida de 30 años, que era entonces, a 74 hoy en día. Esta es una era dorada sorprendente, si podemos mantenerla viva. Nuestros predecesores lo verían y dirían: ¡qué extraordinario es esto! Nunca hemos visto nada parecido. ¿Y qué está sucediendo aquí? ¿Qué hemos visto? Si vemos estas 6 edades de oro, yo podría haber incluido más si me hubiese permitido mi editor. Pero no lo podemos explicar solo por geografías, porque el centro del poder cambia, ha cambiado de un sitio a otro en nuestra historia. Tampoco lo podemos explicar por religiones, porque hemos visto ejemplos de musulmanes, cristianos, anglicanos, bueno, o hasta seglares. Es más bien cómo mantenían esas ideas. Lo hicieron de una forma que construía una ortodoxia y ya no se podía aceptar ningún tipo de innovación o descubrimiento de otra parte, o se hizo de forma que hiciera que fuera posible seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque esa es la clave para construir una era dorada.
Los dos secretos, si queremos construir nuestra edad de oro en nuestra ciudad, en nuestro país o en nuestra organización, en nuestro negocio, en nuestra vida privada, son dos secretos: la imitación y la innovación. Necesitamos ambas cosas. En primer lugar, la imitación. ¿Sabéis lo difícil que es que se te ocurra una idea nueva que no se le ha ocurrido a nadie antes? Yo intento hacerlo constantemente, pero es muy difícil. Es mucho más fácil si escuchamos las ideas de los demás y tratamos de combinarlas de forma distinta. Y esto es lo que hicieron todas estas civilizaciones. Se crearon en la encrucijada entre otras diferentes civilizaciones. Aprendían de comerciantes que no solamente les llevaban nuevos servicios y productos, sino nuevas ideas, como los atenienses. No solamente entre los fenicios y los egipcios, sino también con otros estados-ciudades griegas, y siempre podían comparar lo que estaban haciendo y aprender de los mejores. Claro, también tuvieron muchas guerras, pero fue posible para ellos ver nuevas ideas y comparar lo que hacían ellos con lo que hacían los demás, o como hicieron los romanos con el emperador Claudio, cuando trató de convencer al Senado que ahora, después de haber luchado contra los galeses con los galos durante tanto tiempo, ¿por qué no les hacemos nuestros aliados? Porque podemos aprovechar su talento. Así que los romanos evidentemente eran unos conquistadores brutales, pero los demás lo eran también. ¿Qué es lo que hizo que los romanos tuviesen tanto éxito? Porque eran tolerantes y siempre estaban recogiendo nuevas ideas de distintos sitios. Así que sabían que no puedes dirigir un enorme imperio desde un solo sitio. Le tienes que dar poder a las provincias y tienes que permitirles que mantengan sus ideas, sus dioses, sus propiedades. Y nosotros utilizaremos sus mejores ideas. La tolerancia no era algo que lo hacían porque eran muy buenos y muy amables. No, disfrutaban de una conquista sanguinaria, pero lo hacían porque la tolerancia era una herramienta, un instrumento. La diversidad era una fortaleza y aprendieron a utilizar los espadas, por ejemplo, de los españoles, y imitaron muchas cosas de diferentes pueblos, y también experimentaron con elefantes de guerra, porque Aníbal les había atacado con elefantes. Así que constantemente aprendían de los demás, lo imitaban y eso les daba más poder. O abajo a la izquierda del mapa, eso se supone que es el gran pensador Grotius, que es un maestro del derecho internacional, pero él sus ideas las consiguió de Victoria, de Suárez y de otros pensadores españoles, cuyas mejores ideas también habían venido de Tomás de Aquinas o de Álvarez en la España musulmana, o de Aristóteles. Así que constantemente estamos recogiendo las mejores ideas y dejando a un lado las que nos sirven. Ese es el primer paso para crear el éxito. Y luego la innovación, porque una vez que tenemos estos nuevos ingredientes, podemos hacer unos platos más sabrosos. Y esto requiere mucho trabajo, como John Mulcair, el historiador económico que recientemente ganó el Premio Nobel de Economía, dice: cada acto de innovación es un acto de rebelión en contra de los intereses de otros y la sabiduría común. O sea que si esos intereses tienen un poder de veto en la sociedad, van a bloquearlo todo, no va a pasar nada. ¿Por qué una iglesia que ha construido su poder en una sola interpretación va a aceptar nuevas interpretaciones? ¿Por qué un sindicato que ha creado su poder económico sobre la base de métodos de producción concretas, por qué van a aceptar nuevos experimentos?
Por eso necesitamos la libertad, por eso necesitamos el imperio de la ley, que limite al gobierno a la hora de decidir quién va a conseguir qué y establecer en vez sistemas donde se acepten las sorpresas, donde la gente puede utilizar su propio trabajo, su propia propiedad para invertir en nuevas ideas y tener los beneficios de ellos si tienen éxito. Y eso es lo que hacían las edades de oro. Y por eso las edades de oro se producen muy de vez en cuando. Como en Atenas, permitir que la gente hablase sin temor, expresase su opinión y participase en debates. O como la máquina de vapor, que había existido en otras partes de Europa, pero había sido bloqueada por restricciones económicas, pero que se pudo utilizar, se permitió su uso en Inglaterra y dio lugar a la Revolución Industrial. Aquí tenemos dos buques distintos. Tenemos el chino, uno chino del siglo XIV. Tenían una enorme armada que podría haber descubierto el mundo. Y luego uno muy pequeñito, el Santa María, el de Colón, con el que descubrió América. Pero los chinos no descubrieron el mundo, no se convirtieron en los reyes del mar, porque en sistemas autoritarios más bien más te vale tener suerte y tener un emperador que esté interesado en el progreso y la innovación, pero con los nuevos emperadores no siempre tienes éxito. Y de repente tuvieron un emperador que dijo: queremos estabilidad, vamos a dejar de hacer experimentos comerciales, vamos a prohibir el comercio internacional y vamos a atar a los campesinos a la tierra y les vamos a obligar a cultivar lo mismo que han hecho siempre. Y obtuvieron estabilidad, pero también 500 años de estancamiento, mientras que Europa era distinta. Aquí, cuando un excéntrico como Colón tuvo una nueva idea de ir en una dirección nueva, se le permitió. Primero fue a un sitio, se le rechazó, en Francia se le rechazó, en Inglaterra se le rechazó, en Portugal se le rechazó, y finalmente llegó a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y le financiaron. Esa es la diferencia. Sistemas más descentralizados hacen que sea posible que estos actos rebeldes de innovación tengan éxito comparado con sistemas centralizados. Y luego, si tenemos imitación e innovación, si tienes suerte puedes llegar al siguiente paso, que es crear una cultura de posibilidad, de optimismo. No tiene solo que ver con instituciones, es la percepción misma de que el cambio es posible, que la mejora, el progreso es posible. Esa mentalidad es necesaria, porque la innovación es muy difícil. Cuando encontramos una forma de que funciona algo, no queremos cambiar y necesitamos excéntricos para realizar cambios. Ahí hay muchos ejemplos de ideas que han dado lugar a grandes innovaciones, porque realmente parece a veces muy sencillo. Y hay algunos ejemplos que no requieren conocimiento muy especial, sino, por ejemplo, el telar. ¿Por qué no se les ocurrió antes? Con un proceso de ensayo, tanteo y error, se puede conseguir, pero durante 500 años nadie lo hizo. Y eso quiere decir que no somos tan innovadores. Tenemos que ver a otras personas a nuestro alrededor que experimentan e innovan y tienen éxito y se vuelven riquísimos y se convierten en un modelo a seguir. Y eso nos puede animar a hacer lo mismo. Así que tomamos la revolución industrial con todo tipo de innovaciones para que los trabajadores en los telares pues pensaran: podemos nosotros a lo mejor inventar algo que haga que nuestro trabajo sea más fácil.
Y hay muchísimos ejemplos de ello. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, cuando algunas técnicas ya se habían desarrollado, ellos las perfeccionaban. Y también se necesita rivalidad. Leonardo y Miguel Ángel no se caían muy bien. Miguel Ángel se quejaba de que Leonardo nunca acababa sus grandes obras, mientras que Leonardo decía, tú, en cambio, tienes unas figuras que esculpes que realmente no parecen seres humanos, parecen bolsas de nueces. Pero esa rivalidad hizo que consiguieran más. Y eso yo creo es el motivo por el cual tenemos grupos en la historia, por ejemplo, pintores en Florencia, filósofos en Atenas, tecnólogos en el Silicon Valley, músicos en Viena, porque tienes que tener un modelo a seguir, alguien de quien aprender, alguien que te inspire y con el que puedes competir. Esa es la cultura del optimismo y eso crea una edad de oro. Y llegamos al asunto más deprimente. Si todo es tan maravilloso y magnífico, ¿cómo puede ser que estas culturas todas acaben por acabar, valga esa redundancia? Bueno, en el año 84, un historiador alemán intentó apuntar todas las razones que se habían dado para explicar la caída del Imperio Romano y acabó con una lista de 210, o sea que parece que hubo demasiadas explicaciones, ¿no? Desde los bárbaros hasta la inflación, pasando por el plomo, la tristeza. Así que muchos factores, ¿no? Todos los factores pueden ser importantes para explicar el declive. Pero yo me quedo más bien con Somerville, que dijo que las culturas no mueren de viejas, mueren porque las asesinan o porque se suicidan. O sea que o acaban con ellas desde fuera, invasiones, desastres naturales, eso pasa a veces, y a la vez podemos recuperarnos después de una tragedia de este tipo. Puedes machacar al invasor, puedes reconstruir la ciudad después de una gran pandemia, por ejemplo. Puedes intentarlo, pero es mucho más difícil el recuperarse después del suicidio. Si decides que has tirado la toalla. Y esto es algo que vemos en la historia. A veces las culturas pierden su confianza en sí mismas, pierden esa chispa que las permitía sobreponerse. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a intentar proteger lo viejo, asfixian la innovación y así este pesimismo se convierte en una profecía que se autocumple. Y esto sería el declive. Esto lo vemos en todas las civilizaciones, pero a veces puede que acabe por completo con una civilización. Primero, la complacencia. Apoltronarnos, sentirnos demasiado a gusto. Has conseguido algo y no te mueves. Lo has conseguido. Estupendo. Piensas en consumir los resultados, no piensas en seguir creando a largo plazo. Y se olvidan las instituciones y se olvidan las novedades que son imprescindibles para la regeneración, para que todo siga su curso. Así que, bueno, pues creas capas y capas de intereses especiales que protegen los antiguos sistemas, la normativa, las leyes, la regulación. Gastas más de lo que tienes, o sea que no utilizas tanto oro en las monedas como debieras, o a lo mejor asumes deudas que no puedes devolver a largo plazo. Esto es, por así decirlo, una muerte que se debe a un exceso de deseo de estar cómodos. Y otras culturas cercanas a lo mejor están hambrientas. Y luego está el pánico, el miedo. Esto parecería ser justo lo contrario, ¿no? O estás muy cómodo o estás aterrorizado. Pero ambos te hacen olvidar cómo es que has llegado a ese punto, esas instituciones, ese trabajo, esos esfuerzos, porque cuando acabamos aterrorizados o panicando, cuando nos enfrentamos a todas estas cosas horrorosas, ¿no? Los invasores, la pandemia, el desastre natural, cosas que pasan, ¿no? Las sociedades entran en pánico y dicen, ay, no, vamos con un líder, vamos con un hombre fuerte, vamos con quien nos proteja, vamos a olvidarnos de toda esta morralla intelectual, vamos adelante y buscamos
buscamos chivos, ¿no?, expiatorios como Sócrates. No queremos a gente que nos haga dudar de nosotros mismos. Y esto entonces se convierte en una profecía que se autocumple, porque el mundo es verdaderamente un lugar peligroso y tenemos miedo, y con razón. Lo que hace falta para resolver esos problemas no es sencillamente huir, intentar escondernos. No, es ser más innovadores, es aprender más, es que se nos ocurran mejores ideas para innovar, de forma tal que cuando pensemos de forma clara, cosa que no sucede cuando entramos en pánico, no prestamos atención, no aprendemos del pasado. Y por eso acabo con la gran lección de la historia. De nuevo, Tucídides, estamos hablando de hace casi 2500 años, el historiador griego, que nos indica que hay dos mentalidades en el mundo. Repito, el ateniense, que se aventura, que se lanza, que se va por ahí, que se distancia, que va a sitios donde encontrar nuevas ideas, hacerse con nuevos métodos, con nuevas riquezas. Y los espartanos, Esparta, que se queda en casa intentando proteger lo que ya tiene. Estas dos mentalidades pueden ser importantes, pero en términos generales hay que ser ateniense si quieres una edad de oro. Tienes que aprender más, tienes que adaptarte, tienes que ser más innovador. Y yo creo que Tucídides nos recuerda que todas las culturas, todas las civilizaciones tienen una pizca de lo ateniense y de lo espartano. Y todos nosotros también los tenemos aquí. Aparecen, se asoman en distintos momentos. Somos atenienses y somos también espartanos, pero nosotros vamos a decidir a quién dejamos salir. Muchísimas gracias.